adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y la pureza, Señor. Compruebo la pureza de tu corazón. Vamos, dile: mi espíritu Mi espíritu se alegra en tu majestad. te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Vamos, dile: Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. postrado, Postrado ante ti, mi corazón te adorará. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adorará. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. te adoro a ti. Te adoro. Levanta tu mano derecha y dile así, de esta manera: Señor Jesús, ayúdame a comprender tu naturaleza. Háblame a través de la palabra, Dios de la gloria. Ayúdame a ponerla por obra, pero también ayúdame a compartir a otros, Dios. Señor, ayúdame a conocerte día a día más, tener esa comunión contigo, saber que me escuchas, saber que me amas, saber que me acompañas, pero sobre todo, Dios de la gloria, ayúdame a vivir en santidad para ti. En el nombre de Jesús. Y la iglesia me dice: dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Delante de ti te adoraré. Oh sí, Jesús. Postrado ante ti, Mi corazón. mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro. Aplauda otra vez la gloria del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Bueno, tengan todos una cordial bienvenida a la casa de Dios en esta maravillosa serie que estamos viendo, los misterios de Dios. Y voy a hablarles de un tema que por casi 2000 años ha sido un problema. Y ha sido un problema, ¿por qué? Porque mucha gente no entiende su naturaleza. Para muchos es polémico, para otros es incomprensible, para otros realmente no saben qué es y cómo es. Y yo quiero que usted me acompañe hoy a ver los misterios de Dios, el Dios Trino. Amén. ¿Alguien sabe qué es la Trinidad? Entonces usted me dice: sí, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le digo: amén. Pero usted puede explicar la Trinidad. Entonces alguno me dice: son 3 dioses. Y le digo: ¿cómo se le ocurre usted decir que nosotros creemos en 3 dioses? Si usted dice que nosotros creemos en 3 dioses, entonces es una blasfemia y una herejía. Pastor, no le entiendo. ¿Realmente no son 3 dioses? No. Y por eso mucha gente, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, no lo entiende y a veces se ríen y a veces dice: ¿cómo así? Pero es que yo veo 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, es un solo Dios manifestado en 3 personas. Y no voy a correr porque mi intención no es correr. Quiero que este tema se vaya desarrollando lo más pausado posible, que usted salga de este lugar entendiéndolo un poco mejor. Amén. El problema radica acá
y usted me va a decir qué pasa. Y usted lee conmigo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por el verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Quién es el verbo? ¿Qué es el verbo? Entonces usted me va a decir, bueno, español, el verbo es el que señala la acción del sujeto en español, ¿sí? Lo podemos dejar así, pero no es así. La palabra verbo en griego y en hebreo es la palabra. Entonces usted lo va a leer de esta manera y lo va a entender un poco mejor. En la NTV dice, en el principio la palabra ya existía. Tremendo. Y la palabra estaba con Dios. ¿Usted puede separar la palabra de alguien? Julie dijo. ¿Y usted la puede separar de Julie? No. Lo que vale es la palabra de Julie, lo que dijo Julie. Un ejemplo, usted manda en su casa, en su trabajo, en su empresa, donde usted mande, usted, el jefe dijo. Lo que vale ¿qué? La palabra. Y hay algunos que dicen, mi palabra es ley, lo que yo digo sé. Hace, ¿sí o no? Tremendo, ¿no? Pero acá, ¿cómo separa usted la palabra de Dios? La palabra estaba con Dios, o sea que verbo es la palabra. ¿Están todos acá? Y la palabra estaba con Dios y la palabra era ¿quién? Era Dios. ¿Estamos todos? Él, Jesús, ¿no? Que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, de la palabra, y nada fue creado sin él. Pues vamos al principio. Y entonces usted empieza a ver aquí que pareciera que hubieran tres dioses, varios dioses. No me vaya a pelear, no se vaya a asustar. Y usted va a ver uno de los misterios más grandes y está Dios Padre sentado en el trono, ¿sí o no? Y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra, de las aguas. Recuerde que no hay nada hecho, el universo ya está hecho. La tierra, Dios la creó, pero la tierra está inundada de agua, toda oscura. Como el espacio-tiempo no hay luz, y lo primero que Dios crea es la luz, y después crea el sol, porque necesariamente el sol no era la luz, no, la luz del universo, y después el Espíritu Santo se mueve sobre todo el espacio, porque Dios lo llena todo y es en todo, y luego empieza Dios a separar las cosas. Vamos todos acá y no se me pierdan, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. ¿Y la tierra estaba cómo? O sea, la creó, estaba desordenada y vacía. Algunos dicen que Dios la creó y ¿quién la desordenó? La caída de Satanás, por allá no nos vamos a meter. Pero sigue diciendo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, encima de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está la palabra? Por allá lo dijeron. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está? En la palabra. Y dijo Dios. ¿Dónde está la palabra? Acá está la palabra, ¿cierto? Y dijo Dios. Y empezó Dios a crear todas las cosas por medio de la palabra. Y cierto, y sin la palabra nada hubiera sido creado. Por eso dice Hebreos 1, Hebreos 11, entendemos que todas las cosas fue creada por la palabra de Dios. Amén. Dios es el único que dice y se hace como Él lo dice, porque su palabra es creadora. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor. Hasta ahí vamos bien. Usted puede ver un solo Dios, ¿sí o no? Dígame amén. Si me están entendiendo, un solo Dios. ¿Dónde está el problema? En que la palabra se hace carne. Ahí ya radica un problema. ¿Por qué? Porque usted ve y dice, en el principio, leímos Juan 1, en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, porque no la puede separar. ¿Dónde se separa? Cuando dice Juan en el 14 y 15, usted me acompaña a leerlo, dice lo siguiente, y aquel verbo, o sea, o aquella palabra, o la palabra de Dios es la palabra, fue hecha carne, se convirtió en carne la palabra de Dios.
y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era de quien yo decía Juan, que el que viene después de mí es antes de mí, o sea, siempre ha existido. Porque porque era primero que yo. La palabra de Dios se convierte en carne. ¿Y cómo se llama la palabra de Dios convertida en carne? Jesucristo. Si me entendieron, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. No vamos a correr, vuelvo y le digo. Ahora el problema radica en esto, en que la palabra resucita, muere por nosotros, ¿cierto? Muere por mí, muere por usted, pero cuando resucita, resucita con cuerpo glorificado. Y aquí hay un bendito problema, porque ahora está Dios en el trono, vemos al Cordero de Dios, ahorita lo vamos a ver, y vemos al Espíritu Santo, vemos tres. Entonces la gente dice, hoy son tres dioses. No, no cometa una blasfemia. ¿Por qué me está enseñando esto? Porque me he encontrado con un montón de cristianos que no saben muchas cosas y cometemos herejías y yo le decía que días a alguien, uno de predicador es culpable porque usted dice, voy a hacer un mensaje evangelístico, y el mensaje evangelístico le enseña a creer en Dios, le enseña cómo comportarse, le enseña cómo manejar muchas cosas, pero vamos a crear gente sólida con alimento sólido. Amén. Cuando María ve a Jesús y Jesús resucita, Jesús le dice, no me toque, porque no he subido a mi Padre. Aquí viene un problema grande, me voy a hacer por acá para no estorbar, no sé dónde hacerme. Jesús le dijo, no me toque, le dice a María, María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre. Él tiene que subirse a presentar al Padre. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién dijo en el infierno? Levante la mano. ¿Quién dijo en el infierno? Levante la mano sin miedo. Ah, la pastora y el hermano. Claro, estaba en el infierno. Nosotros vimos el infierno y el lago de fuego el domingo. Los fuegos de Dios, en los misterios de Dios. Estaban en el infierno. La última película de Mel Gibson, la otra semana, no soy amante del cine, pero me voy al cine, mejor dicho, como sea, tengo que ir a verme esa película. La Pasión de Cristo 2, porque baja al infierno y todo, está espectacular. Vi unos trailers. Me la tengo que ver. Y me la tengo que ver en cine. No la voy a comprar pirata. No, en el nombre de Jesús. No, en serio. No, en serio. ¿Sabe cómo? Bueno, después nos metemos por allá. No me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, vaya y dígales, anímelos porque están desanimados. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La palabra de Dios, Jesús hecho carne, le empieza a llamar a Dios Padre, al que está sentado en el trono. Y entonces a él, porque es la palabra hecha carne, lo llamamos Dios. Hijo, porque es la palabra hecha carne, Hijo. ¿Me están entendiendo? Y al Espíritu Santo lo llamamos Dios Espíritu. Un solo Dios manifestado en tres personas. Ya vamos por allá. Tremendo, ¿no? Y acá el que no entiende esto empieza a blasfemar y empieza a decir, claro, cuando Juan ve esas cosas en el cielo, los judíos no tienen problema con esto y ya les voy a decir por qué. Juan ve esas cosas en el cielo y Juan queda atónito. Y Juan empieza a llorar porque no hay quien desate el libro de los sellos. No hay quien dice, no hacía yo en la tierra, en ningún lugar, quien desatase el libro de los sellos. El libro de los sellos de Apocalipsis contiene los sellos. No hay nadie. Y Juan empieza a llorar y le dice un ángel, tranquilo, no llore. Hay uno de la linaje de David, de la tribu de Judá, el león de Judá, la raíz de David. El que ha vencido es el único que los puede destapar. Y entonces empieza esto y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Estaba llorando. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes, los querubines. Y en medio de los ancianos, ¿cuántos ancianos hay? 24.
estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. ¿Alguien sabe qué es un cordero inmolado? Un cordero sacrificado. ¿Cuál es el cordero inmolado? Jesucristo estaba en medio de todo. Y tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significan los cuernos y los ojos? El Espíritu de Dios. Isaías 11:1, no le voy a poner tampoco todas las citas para que usted no se me vaya a aburrir. Pero usted, como trajo Biblia, usted busca Isaías 11:1 y ahí está los 7 espíritus y es el Espíritu Santo. Amén. Ahí ya vemos los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que es el Espíritu Santo. Y aquí viene interesante: cordero, león, Jesucristo. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero viene, ¿y quién está sentado en el trono? El Padre. Y el cordero viene y toma el libro de la mano derecha de él. Y sobre el cordero está el Espíritu Santo. Uy, pastor, ¿cómo así? Es difícil de entender. Quizás sí, quizás no. Si usted le presta un poquito de atención y Dios nos da más revelación. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. ¿Quién se postra si solo Dios recibe adoración? Y empiezan a cantar. Y empiezan a cantar un cántico a Dios y al cordero. Si solo Dios recibe adoración. Dios no va a dejar que nadie vaya a recibir una adoración. Recuerdan que en el mismo Apocalipsis Juan se le arrodilla al ángel y el ángel le dice: no lo haga, ¿qué le está pasando? Solo somos consiervos tú y yo. Somos panas tú y yo. Oiga, yo soy consiervo de los ángeles. ¿Usted entender eso de verdad? Sí. Solo debemos que adorar a Jesucristo. Dale fuerte aplauso a Rey de Reyes. Y esto es interesante porque ellos se postran y se postran ante el cordero y empiezan a cantar un cántico nuevo y le dice: fuiste inmolado, nos has redimido, nos hiciste para Dios reyes y sacerdotes, reinaremos. Y el cántico es para el cordero y para Dios toda la gloria sea el cordero y el que está sentado en el trono. Y empieza una alabanza impresionante donde ellos tiran los títulos, tiran todo, sus coronas. ¿Te puedes rendir hacia Dios? Wow, es algo maravilloso, es algo impresionante. Ahora el problema radica: ¿cuántos tronos hay en el cielo? Esa es una pregunta que le hacen a uno los pentecostales, porque ellos tratan de confundir todo esto y estamos para allá. Y es una guerra con ellos. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? Bueno, acá sigue diciendo la adoración celestial, pero ¿cuántos tronos usted cree que hay en el cielo? 2, 1, ¿cuántos tronos? 1, ¿quién más da por 1? Da 2, ¿quién más dado por 2? 3, 2. Ya buscaron en ChatGPT y dice la palabra de Dios: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del cordero. ¿Por qué? Porque el problema es que están los dos presentes, los tres en el cielo. ¿Por qué, pastor? Porque Jesucristo resucitó con cuerpo glorificado y no volvió a su estado de palabra, a su estado invisible. La palabra de Dios resucitó con cuerpo glorificado. Los judíos sabían esto. Los judíos no tienen problema con esto. Los problemas con esto lo tenemos nosotros, los occidentales, los que no somos judíos. Porque cuando usted averigua la menra de Yahweh, es la palabra de Yahweh. Y entonces en los originales, en los Targum originales, en los de Jonathan, de Onqueleos, en los Targum, dice: y la menra de Yahweh se paseaba por el jardín del Edén. Y uno dice: ¿cómo así? La voz de Yahweh se paseaba, o sea, la voz tiene piernas y eso. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Y la voz de Yahweh. Cuando dice, y hablaba, la voz de Dios hablaba en medio de la zarza ardiente, el original dice: y la menra de Yahweh hablaba. Y la menra de Yahweh era la que daba la autorización para que Moisés hiciera esto, hiciera lo otro. Y uno queda así: oh. Habló Dios todas estas cosas.
Éxodo 21. Y dice el original, y la menra de Yahweh habló todas estas cosas. La voz de Dios, la palabra de Dios, empezó a hablar todas estas cosas. Por eso en los Targum originales, ellos no tenían problema con eso. Por eso está Juan totalmente diciéndoles a todo el mundo, oiga, en el principio era el verbo, todo el mundo lo sabe. En el principio era la palabra era Dios, y también lo habló Pablo, que la palabra era la creadora. Y también lo habla el autor de los Hebreos, la palabra creadora. Amén. ¿Cómo así, pastor? Colosenses 1:16, porque en él, ¿en quién fueron creadas todas las cosas? En Jesucristo, amén. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, por medio de la palabra y para él. Si puedes darle un fuerte aplauso, déle ese fuerte aplauso. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Quién creó todas las cosas? Dios, por medio de Jesucristo, la palabra. Se lo voy a pintar de esta manera. El arquitecto, bueno, no digo el arquitecto del universo porque ya me van a decir masón y me vas a meter con el GAU, pero el arquitecto es Dios, Dios Padre. ¿Sí o no? El que paga la construcción, vamos a construir, esto lo puso una vez Daniel de ejemplo, vamos a construir la iglesia. El que hace los planos es Dios Padre. ¿Sí o no? El que paga la construcción es el Hijo. ¿Cierto? Jesús. Pero el que la construye es el Espíritu Santo. Ven, Fabián, para acá. Dios va a salvar a Fabián. Entonces, Dios Padre diseña un plan de salvación. ¿Sí o no? A través de... ¿Quién paga la salvación de Fabián? Jesús, el Hijo. ¿Dónde la paga? En la cruz del Calvario, derramando su sangre y muriendo por él. Pero ¿quién realmente hace la obra en Fabián? El Espíritu Santo. El mismo Dios operando en maneras diferentes. Por eso dice la palabra, no resistáis al Espíritu Santo. Porque es bastante delicado. Después nos metemos con ese lado. Y si Fabián se deja moldear por el Espíritu Santo lo moldea. No lo va a obligar. Pero es tan delicado que el Espíritu Santo se contrista y se va de Fabián. Y la obra queda a medio terminar. Pero dice Dios que el que Él empezó la obra en nosotros, si tú te dejas moldear, Él la acabará. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes. ¿Quién es el que vive, iglesia? ¿Cuál es el problema con los Pentecostales Unidos de Colombia? Que esperan que usted se convierta y le caen como 50 y le pegan, qué confundida tan horrible. Y le dice, usted está mal, usted va re mal y usted va camino al infierno porque usted lo bautizaron mal, porque usted cree entre dioses, y eso empieza a pegarle, qué confundida de Padre y Señor mío. Usted no es salvo, y ellos solo casan personas trinitarias, no se dedican sino a los trinitarios. Ellos no se dedican a los nuevos, es trinitario, praya, ya le llega. Y empieza una perseguidera. Y yo recuerdo que cuando estaba recién convertido, uy, eso me persiguió un muchacho de un taxi, pero de allí arribita eso me persiguió, me pegaba unas confundidas, casi me hacía llorar. Yo no sabía de Biblia. Y él me mostraba y me señalaba. Claro, solo me mostraba los pasajes bíblicos cuando muestran que Jesús es Dios, no me mostraba su humanidad. Y me mostraba y me pegaba que confundía y yo me venía a llorar. Yo recuerdo que yo me ponía a llorar y yo decía, Señor, si estoy mal, dime la verdad. Dios mío, yo estoy mal, me voy a perder. Estoy así de volverme pentecostal, así de chiquitico. Y noches enteras. Cuando entré al seminario bíblico, yo reconozco que la doctrina que más he estudiado es la pentecostal, y luego los testigos de Jehová más que los católicos. Y los católicos me lo sé de memoria, imagínense cómo he estudiado yo esta doctrina pentecostal. No se llama pentecostal, se llama la unicidad, pero ahorita vamos a ver. El unitarismo también lo he estudiado y la Trinidad. Pero acá viene esto. Cuando aprendí Biblia, yo duré noches enteras llorando, después entré al seminario, después ya cuando conocí. Ay, hermano, me fui a casarlo y me arrepiento, hermano. Yo aprendí a Biblia para ir a polemizar,
Pero yo no les enseño Biblia que hay. Y me fui a casar y lo busqué y le dije, venga para acá, y lo encendí, lo acosé en Biblia, yo recuerdo tanto. Y le dije, hágame un favor y tráigame el que quiera, yo le pongo un tablerito y aquí hay un marcador y usted explica, yo explico, usted me hace preguntas, yo le hago preguntas y quiero decirle esta pregunta. En Marcos 13, cuando Jesús resucitó, porque dice, no lo saben ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo lo sabe el Padre. No, y eso empezó a hacer nada. Hermano, esa era a veces nuestra, y yo le pido perdón a Dios porque la iglesia, la Biblia no es para polemizar, pero sí me toca enseñarle, porque aquí el hermano Edward, que está en primera fila, aprendió con nosotros, y el hermano Edward por allá fue, en Facebook fue, que hubo una pelea con un pentecostal, un pentecostal mexicano, y el hermano Edward me dijo, pastor, me llevan 20-0, entre en la pelea, y entramos en la pelea. Entramos en la pelea y yo recuerdo que cogí una Biblia y me dice allá y le dije, no me moleste porque entramos. Y entonces, es que ¿qué es lo que pasa? A veces que ellos empiezan a ser groseros. Y entonces él decía, sí, los burros de su iglesia y todo eso. Yo le decía, espere, sin insultos, así te demores 15 años en responderme. Explico la Trinidad y le expliqué. Y hago esta pregunta, usted me la responde y tiene derecho a hacerme preguntas. Y empezamos, no, el tipo, no, nos bloqueó, nos terminó bloqueando el hermano Edward. Y a mí nos bloqueó por completo. No fue capaz. Porque mientras él intentaba forzar los textos, ¿cierto? Los textos son todos claritos. La Biblia no es para polemizar, no quiero que usted vaya a decir, no, me voy a ir a polemizar, voy a ir esto, voy a ir aquello. No es eso. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para polemizar, pero yo sí tengo que, el niño me está distrayendo, siéntalo en las piernas. Yo sí tengo que enseñarle a usted dónde está parado. Entonces, la persona que venía a confundirme, luego vino otra y a confundir. No, yo le dije, mire, somos amigos, no entre en ese tema porque usted ese tema sale perdiendo. No, venga. Claro, no fue capaz, lo confronté. Entonces, ¿sabe qué hizo? Buscó a mi papá. Y con mi papá llegó y dijo, venga y todo. Yo recuerdo tanto, mi mamá está de testiga. Él dijo, mi papá, no, manito, así como hablaba mi papá, no, manito, usted pegó en el palo. Porque mi hijo me tiene bien entrenado, venga para acá. Y no fue capaz. Pero, pastor, ¿por qué nos enseña esto para polemizar? No les enseño para polemizar, le enseño para que usted sepa quién es Dios, cuál es la naturaleza de Dios y cómo tienes que adorarlo. Amén. También le enseño para que usted esté firme y no se deje confundir. También le enseño esto porque Juan Calvino mandó a ejecutar a Miguel Servet, porque Miguel Servet le dijo que nosotros creíamos en un perro de 3 cabezas. Ustedes, su Dios es el perro de Cerbero, el perro del inframundo que tiene 3 cabezas. Y Juan Calvino lo mandó a ejecutar. Porque por esa blasfemia. Y usted mira muchos pentecostales diciendo, es que ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, es que ustedes creen en esto, ustedes creen en lo otro. Y uno le dice, ¿por qué no te quedas callado? Y de lo que no sabes no hables y no trates de meterte en problemas con Dios. Primera de Pedro 3:15 dice, presentar defensa de vuestra fe a todo aquel que demande razón de ser. Amén. ¿En qué hemos creído? ¿En qué vamos a creer? ¿En qué hemos creído? Y no hemos creído porque sí, hemos creído porque es la verdad. Y la verdad está en Cristo. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Como vamos despacio, en el Antiguo Testamento, Elohim es la palabra para Dios creador. ¿Y por qué dice en Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos. Ay, perdón, pensé que la había colocado, disculpe. Dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Chévere, ¿cierto? Porque Dios dice hagamos. ¿Quién es co-creador? No con los ángeles, como que los ángeles van a crear.
Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén, amén. Después Dios dice, más adelante usted lo está leyendo, en Isaías, y esta imagen la coloqué porque una vez la vi en un libro, y esa imagen me impresiona cuando Isaías ve la gloria de Dios, se va para atrás. Pero la imagen me impresiona es que los querubines se tapan la cara. ¿Recuerdan Isaías 6? Y la gente dice, yo voy a ir delante de Dios y le voy a preguntar. Y dice uno, oiga, y los ángeles se tapan la cara, ¿usted qué le va a preguntar a Dios? Si los ángeles, serafines le tienen miedo a Dios de mirar su gloria. Ahora un simple humano va a decir, yo le voy a preguntar a Dios. ¿Ustedes recuerdan de Job? ¿Quién me diera que fuera delante del Altísimo y les pusiera mi caso porque soy íntegro, justo? Y cuando se le paró Dios y le dijo, ¿sabe qué? Ciñete los lomos como un varón. Amarre sus pantalones, los lomos son esto. Y vamos los dos a hablar y dice, ay no. Se ponía la mano y decía, ay Dios mío, ahora sí fue. Pues en la Biblia dice, después oí, dice Isaías, después oí la voz del Señor. En el original dice la menra de Yahweh. Después la menra de Yahweh decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa palabra nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios desde ahí en adelante empoderó a Isaías para que fuera y hablara. Isaías se reconoce como el quinto evangelista. No hay hombre que más se le haya revelado la salvación y el Mesías que Isaías. Es impresionante. Entre todos los profetas, para mí es el más alto. Amén. Pero sigue diciendo lo siguiente, porque en Isaías 48:16, estamos viendo la Trinidad en el Antiguo Testamento, dice así, acercaos a mí y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba ¿quién? Y ahora me ha enviado el Señor, ¿y quién? Desde el principio, ¿quién estaba en el principio? ¿O antes de él no había nada? ¿Quién? Dios, la palabra de Dios. Pero en el principio, ¿quién más estaba? Dios Padre, Jehová y el Espíritu Santo. Por eso es que se empieza a ver. Y si usted, oiga, es difícil de concebir la idea. No, no es difícil, es un poquito de empezar lógica. Ahora, vamos, como estamos viendo la Trinidad, nosotros vemos a David, y a mí David me impresiona muchísimo. David veía cosas que dice uno, no voy a hacer por acá, ¿yo? David, para dejar ver a todo el mundo. David veía cosas que dice uno, oiga, ¿qué veía David? Uy, gracias. Jehová dijo a mi Señor, ¿a cuál Señor? Si David solo tenía un solo Señor y era Dios. Jehová, ahora lo nombra, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí está viendo David. No, y en el mismo versículo, pero el versículo 4, dice lo siguiente, juró Jehová y no se arrepentirá, o sea, juró Dios, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A qué le parece a usted eso? Bueno, vamos a desglosarlo un poquitico más. Y resulta y pasa que quiero que todos lean acá, porque es un versículo que le va a ayudar toda la vida. Luego el fin está diciendo, está hablando cuando llegue el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Cristo cuando haya vencido en la cruz del Calvario, ya venció. Escuche, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo que le dijo el texto, ¿cierto? Y el postrer enemigo será destruido en la muerte. Nosotros vimos quién venció la muerte el domingo en los misterios de Dios, y esta parte es de los misterios de Dios. Pastor, ese día no vine, pues véasela por Facebook. Amén. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, claramente Dios es el único que no se sujeta a los pies de Cristo o a Cristo. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. ¿Qué parte no entienden acá?
¿Cómo vamos a forzar ese texto? Entonces ellos te dicen, no, el Hijo, ¿cómo se llama el Padre? Se llama Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Se llama Jesús. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Se llama Jesús, Jesús, Jesús. Pero si Jesús fue un nombre que le puso el ángel, un nombre sobre todo nombre puesto por Dios, y realmente no se llama Jesús, se llama Yeshua Hamashiach. Yeshua, Jesús, es el Mesías. El nombre original es Yeshua Hamashiach. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Hebreos 7, entonces vamos a hablar el otro versículo, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Quién es el que no tiene padre? ¿Quién es el que no tiene madre? ¿Quién es el que no tiene genealogía? ¿Quién es el que no tiene principio de días? No tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién es el que es eterno? Que ha existido toda la vida. Pastor, que es infinito, que tiene un principio como los números, pero no tiene ¿qué? Fin. Que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, siempre ha existido, toda la vida ha existido. Antes de él no hay nada y después de él no va a haber nada. Entonces Jesús dice, yo soy el alfa, el principio y el fin, punto. Entonces los testigos de Jehová dicen, no, sí, mire que fueron creados. En Colosenses 1:15 dice que Jesús fue creado porque es el primogénito de toda la creación. Cuando dice primogénito es que dice, no hay nada antes de él, él es el primero. ¿Amén o no amén? Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. ¿Quién era este? Era Jesucristo. Amén. El que reina y reinará por los siglos de los siglos, y el que nos ha redimido de la muerte y nos ha hecho aceptos para Dios y Padre. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Uy, yo tengo cientos de versículos bíblicos. No se los puse todos, pero sí quiero que usted lo entienda, porque resulta y pasa que en el Antiguo Testamento un hombre, y yo no sé, la revelación que los judíos tenían era muy profunda, y él pregunta algo que todavía no se ve: ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. ¿Sabe que nosotros no estudiamos la Biblia como la estudian los judíos? Entonces ellos hacen un acróstico y en una cruz así dice Yeshua Hamashiach. Y uno queda, ¡oh! Padre bendito. Y en los acrósticos que ellos hacen, cada 7 palabras nombran el nombre de Dios y uno queda, ¡oh! Y cuando usted empieza a mirar, y usted, ¿recuerdan la vez que yo les prediqué el jueves que pasó hace como 15 días? El nombre, ¿y cómo era el nombre de Dios? El yo soy, ¿sí? El gran yo soy. Eso, ¿cómo se llama? Gran yo soy el que soy. ¿Y cómo pronunciaba el nombre de Dios si era una Y, una H, una W, una H? ¿Cómo lo pronunciaba? Y todo lo pronuncia cuando uno respira. Entonces los judíos dicen, usted pronuncia el nombre de Dios cada vez que respira. Por eso el Salmo 156 dice, todo lo que respire, crea en Dios, no crea en Dios, odia a Dios, pelee con Dios, haga lo que haga. Cada respiro, cada aliento de vida, usted está nombrando al Creador. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos por Él, pues Él sopló aliento en nuestra nariz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén o no amén. ¿Viene o no viene? Viene. ¿Salva o no salva? Salva. Amén o no amén. Vamos a verlo, que el sello de la Trinidad lo tiene en todos lados. Vamos, y usted me acompaña. Yo lo puse de totazo, perdón. El sello de la Trinidad en el hombre. No, es que las diapositivas eran largas. Esta semana tuve un trabajo tremendo. Ayer les dije, no, yo no puedo ir porque me toca terminar esta prédica. Y quizás algunos hacen una prédica en mediodía, un día. Una prédica me demoro 4 días. Y aunque yo me sé el tema, pero es que yo no puedo pasar aquí no, y haciendo las diapositivas, ayer fue todo el día. Entonces la coloqué así de largo. El sello de la creación por todos lados. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu.
Venga, Pati. Yo puse ejemplo a él, tenía que ponerle ejemplo a usted que es la diácona. ¿Será que usted me cae mal? No, mentira. Es broma. Ojo, todos acá. Pati está compuesta de cuerpo. El alma son los pensamientos, las emociones, ¿cierto? Y los sentimientos, por eso dice el cantante, tengo herida el alma. Claro, le derrotaron los sentimientos, le partieron el alma, ¿sí o no? Y la voluntad, seguir o no seguir a Dios. Y Pati está compuesta de espíritu, aliento de vida, que está compuesto de intuición, comunión. Y la otra es, se me escapa, intuición, comunión y, bueno, se me escapa, la que voy viendo, la tengo en la punta de la lengua. El cuerpo de Pati, todo es Pati, el cuerpo, Pati es cuerpo. No, pero nosotros, ¿sí o no? Sí, es cuerpo. Pati es alma y Pati es espíritu. ¿El alma es el cuerpo de Pati? No. ¿El espíritu es el cuerpo de Pati? No. ¿El espíritu es el alma? No. Pati está compuesta de tres, cuerpo, alma y espíritu, un solo ser. Pero Pati es los tres. Siéntese. ¿Ya me están entendiendo el concepto de Dios? Uy, dígame que sí, si no voy a saber. Y no si en el segundo, mejor dicho. Mire, le voy a confesar una cosa. Cuando uno está chicaneando, que está estudiando, yo me llevé sobre el tabernáculo, la kenosis y todo, y me dijeron que predicara. Y yo me llevé un violín, me llevé imágenes, me llevé un montón de cosas. Y yo prediqué a unos abuelitos de la kenosis y todo. Y bueno, una cosa, y yo me sentía como pez en el agua, ¿no? Predicando profundo. Y se terminó la predica y se levantó una abuelita, Leonor, y me dijo, hermano Iván, ella era muy, yo amo las personas que son sinceras conmigo, yo las amo, ¿sí? Se levantó y me dijo, hermano Iván, muy bonita su predica y muy profunda, pero yo no le entendí nada. Y los otros tampoco. Yo casi me frustro. Uno entiende que en pedagogía usted tiene que predicar de tal manera, sencillamente, pero no estamos predicando, de tal manera de que le entienda el niño de 5 años, de 3 años, el adulto, el joven, pero también le entiende el anciano. Y dígame que ustedes me están entendiendo. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Está el sello de la Trinidad. Del día, mañana, tarde y noche, en los estados de agua, sólido, líquido y gaseoso, en el tiempo, pasado, presente y futuro. Uy, le puse futuro. El átomo, protón, neutrón y electrón, es espacio, altura, anchura, profundidad, en el sonido, tono, volumen, duración. Por todos lados está el sello de la Trinidad. Yo no me lo estoy inventando, todo está compuesto de 3. En el ciclo de la vida, nacimiento, vida y muerte, en el fuego, calor, luz, llama, en la música, melodía, armonía, ritmo, en el gobierno legislativo, la rama legislativa, ejecutiva, judicial, en el templo de Dios, lugar santísimo, lugar santo, atrio, en el evangelio, justificación, santificación y glorificación. Y tengo un montonón de ahí para allá que para qué. Es la primera parte, no estamos corriendo, pues falta estamos viendo la punta del iceberg, pues falta el pico y las patas. Pero quiero esto, porque entonces uno les pregunta a ellos, bueno, y cuando Jesús subió del agua y Dios le habló, Jesús era ventrílogo, se atreven a decirle a uno, era el mismo Jesús que estaba hablando. Entonces Jesús era ventrílogo, este es mi hijo. Bueno, como hablan los ventrílogos, hablan sin mover los labios. No, yo no sé. Dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Cómo? Usted sí supo que la Iglesia Católica, bueno, en los tiempos de la indulgencia, y hace poquito tenían guardada la pluma del Espíritu Santo, que la paloma había descendido, había botado una pluma, oye, pero dice como paloma, en forma de paloma. Descendió forma corporal, en forma corporal, no forma física. Como paloma, no descendió una paloma. ¿Cómo? Y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo, amado en quien tengo complacencia. Nos falta todo el Nuevo Testamento, no se preocupen. No lo podemos ver hoy, no quiero correr. Pero quiero que usted salga de este lugar. Ahorita vamos a entender algo. Bueno, yo sé que usted lo entiende. ¿Dónde radica este problema? En la doctrina histórica. Los defensores de la Trinidad, el primero de hablar de la Trinidad
en el 170 fue el Teófilo, el obispo Teófilo de Antioquía fue el primero en hablar de la Trinidad. Y luego lo siguió Atanasio de Alejandría y Agustín de Hipona, viendo claramente que se ve una Trinidad, triunidad, un Dios manifestado en tres personas. Me encuentro cristianos adorando tres dioses. Me encuentro cristianos creyendo que Jesús no es Dios. Aquí es un gran problema y ya vamos para allá. Luego sale Sabelio, en la herejía de Sabelio, de modalismo y arriano, la doctrina de Arriano, que realmente es el unitarismo, la unicidad y el unitarismo. Entonces sale Sabelio diciendo que Jesús es el Padre, que el Hijo es el Padre y que que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Un patripasionismo, que Jesús es el Padre, no es que Jesús es el Hijo, sino que Jesús es el Padre que se hizo carne y por ende en la muerte el que murió fue el Padre y no el Hijo. Y dice Lucas, está distorsionando un montón de cosas. Y Arriano va un poquito más allá en la doctrina de la cristología y Arriano dice lo que dicen los testigos de Jehová: Jesús no es Dios. No. Por eso en la Biblia los testigos de Jehová colocan a Dios, cuando nombran a Jesús, lo colocan con D minúscula, pero al diablo lo colocan con D mayúscula. Ellos dicen Jesús no es Dios, Jesús fue creado por Dios. Jesús no es Dios. Y uno dice, ¡oh! Y uno ve cristianos creyendo que Jesús no es Dios. Dice Jesús, si no creyeres que yo soy, ¿cómo es el nombre de Dios? El gran yo soy, yo soy. Si no creyeres que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. Veo cristianos enteros que no saben de estas cosas. Pues nosotros ahorita en Aposento Alto, estudios bíblicos profundos, todas estas cosas, porque aquí es donde Dios va a edificar su fe y lo va a fortalecer. Amén. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque realmente usted puede conocer todo. Cuando veamos piedra angular, entonces, ¿qué dicen los gnósticos? Jesús es un hombre cualquiera. Escúcheme. Hombre cualquiera. Que resulta y pasa que un día se le metió el Espíritu Santo, se le metió Dios y fue a morir a la cruz, pero cuando fue a morir a la cruz, el Espíritu se le salió y el que murió fue la carne. Pero cualquiera, dicen ellos, ¿no? Porque cualquiera de nosotros puede ser Dios, dicen ellos. Y entonces ellos creen que nosotros somos divinos. Y los católicos dicen, sí, existe Jesús, pero es que mamita María es corredentora. Entonces por eso muchos prenden la velita, el día de las velitas, porque usted está anunciando la divina asunción de María a los cielos. ¿Qué es lo que usted celebra el 7 de la Virgen, la Inmaculada Concepción? Que María fue sin pecado concebido y subió al cielo. No, pero pastor, yo lo prendo por prenderlo. Participamos de esas cosas. Participamos de esas cosas. No, pero yo no le veo nada. Participamos. Entonces, si yo veo que alguien comete un crimen, yo lo veo y me quedo callado, yo soy cómplice. En cierta parte estamos permeados. ¿Por qué es importante esto? Gloria al que vive, amén. Pastor, ¿por qué me explica estas cosas? Bueno, yo lo primero quiero que usted entienda y me comprenda que yo le explico esto para que usted haga una adoración correcta. ¿Quién es Jesús? De aquí en adelante, ¿quién es Jesús? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es Jesús? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús? Le damos un premio, en serio. Chévere, si o no, cierren las puertas.
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, Brando? No vayas a quedar mal, Brando. No, Fabián ya sabe. ¿Quién es Jesús? Lava la olla mañana. No, mentira. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero yo quiero que me dé una respuesta más correcta. Dice, ¿quién es Jesús? No, se equivoca. Hermana Maribel, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. Bueno, ya la oración es correcta. Jesús es Dios. Por eso lo puedo orar. La segunda parte me va a entender un poquito más. Aunque tiene función diferente, es Dios. Es la palabra de Dios hecha carne. ¿Dios puede morir? No, pastor, usted nos va a mandar para la casa confundidos. Jesús es Dios. Amén. Levanten la mano quien dice que Jesús es Dios. ¿Dios puede morir? Y entonces Jesús murió. No, espere, aclaremos ideas. Aclaremos ideas porque si no, yo tenía un profesor y yo lo amaba porque él llegaba y lo volvía a uno, en 5 segundos lo volvía ateo. Y uno quedaba así, claro, más de una vez uno se agarraba a pelear con él, pero no eran peleas de grosería, sino uno, y él se ponía a reírse, decía, ¿cómo así? O sea que yo los hago dudar en cualquier momento. Se les acabó, ¿cuántos años de fe llevan? Y se les acabó en 5 minutos. ¿Dios puede morir, Pati? Porque Él ya murió en la cruz por nosotros. Bueno, amén por ese lado. Si Jesús es Dios, ¿Dios puede morir? ¿Y Jesús murió? Sí, Jesús murió. Lo que pasa es que nosotros entendemos, y se me fue una y se me perdió la idea. Lo que pasa es que nosotros entendemos la muerte, escúchenme acá, la muerte como si yo muriera para siempre. Y la muerte es la separación del cuerpo, el alma y el espíritu. Dios no puede morir. Usted en la muerte tampoco va a morir. Usted se va a separar el alma, el cuerpo y el espíritu. Ahora sí lo concedió, gloria a Dios, al Rey de Reyes. La adoración correcta, ¿cómo es? Entonces, ¿quién es el que está haciendo la obra en usted? ¿Quién es el que está haciendo la obra en Yuli Caterine? El Espíritu Santo. Ahorita ustedes ya en su casa lo va a entender. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Usted en su casa lo va a entender. El amor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Quién es el que está ahorita con usted? Acá. El Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús le dice, me conviene que yo me vaya? Porque en la carne de Cristo no podía habitar dentro de mí. Dice Cristo, a ustedes les conviene que yo me vaya, pero yo me voy, no lo voy a dejar solo por el mismo Dios. Porque yo y el Padre vendremos y habitaremos en usted. ¿Y cómo habita en mí? Pues habita el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está haciendo la obra en mí? El Espíritu Santo. ¿Con quién es el que yo hablo? Con el Espíritu Santo. ¿Con quién es el que tengo comunión? Con el Espíritu Santo. ¿En nombre de quién le pido? Entonces Él me lleva. Por eso dice el autor de Pablo, dice en Corintios 12, 3, nadie puede llamar anatema a Jesús. Nadie puede llamar anatema a Jesús. Uy, se me escapó, Espíritu de Dios, ayúdame. Ya, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Usted se le revela a Jesús a su corazón, es por el Espíritu Santo. Usted adora a Jesús, es por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús? Pidan en mi nombre, ¿a quién? Al Padre. Yo le pido al Padre en el nombre de Jesús la correcta adoración, guiado por su Santo Espíritu. Es el mismo. Yo cuando venía en el carro, porque me volé de la universidad, me vuelo, estoy volando, el profesor me decía, hoy no, yo le decía, hoy sí, me vuelo y cuadré horarios para seguirme volando y yo quiero predicar y amo predicar, pero vamos a predicar más profundo, ya no vamos a dar de eso, doctrina, vamos a enseñarle a la iglesia a pararse firme, a saber que hay un Cristo y a saber que tenemos que ser radicales en nuestras decisiones. Se nos abrieron las puertas y tengo que contarlo y alegre,
¿Qué día fuimos a Centro Abastos? Se nos abrieron las puertas y estábamos predicando y yo le dije, Carito, cuádrame esta imagen, y Cuadrito la sacó del estadio porque cuadró aposento alto en Centro Abastos. Yo decía, Señor, llévanos a hablarle a las almas de ti, llévanos a decirle a las almas que te amamos, Dios, y que existe un Dios verdadero, amén, y una adoración verdadera. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Rápidamente, ¿cómo debo pedir? Amén. El desconocer la Trinidad me lleva a caer en sectas. La oración adecuada al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo me lleva a una correcta comunión. Pero cuando empiezo a creer en sectas, salgo diciendo que Jesús no es Dios. Salgo, perdóname la palabra, insultando al Espíritu Santo. Y la palabra dice que si usted insulta al Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Cualquiera que hable una palabra contra el Padre le será perdonada, que hable contra el Hijo le será perdonado, pero cualquiera que se le ocurra hablar contra el Espíritu de Dios tiene el infierno asegurado. Tenga esa boca quietica, téngala bien amarradita por allá, porque Jesús hace un milagro y los discípulos, los fariseos le dicen, es que se hace milagros porque demonio tiene, por Belcebú, príncipe de los demonios. Y le dice Jesús, ay, ustedes no saben ni en dónde se están metiendo. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que el Espíritu Santo no es Dios y que es una fuerza, ¿qué? Bueno, mal que allá. Gracias, es una fuerza activa. Un testigo de Jehová puede ser salvo, solo sabe Dios, pero bíblicamente no. Protección doctrinal para evitar caer en sectas y herejías. Pastor, explíqueme un poquito más de esto. Ya se lo voy a explicar. Y la salvación es reconocer en esencia que Jesús es la palabra de Dios hecha carne para el mismo Dios salvarnos. Ojo con esto. Termino porque hasta las 10. No, tiempo tenemos. Termino con esto. Cuando el pueblo de Israel llegó a tierra prometida, ellos empezaron el templo, lo abandonaron, bueno, un poco de cosas, se pegaron una extraviada en Jueces. Y ellos trataban a Dios como un Dios cananeo. Y Jeté, cuando fue a la guerra, trató a Dios como un Dios cananeo. Y los que han leído el pasaje bíblico, Jeté le dice, Dios, si me das la victoria con los amonitas, lo primero que salga de mi casa a recibirme, eso te voy a sacrificar. Para mí, la suegra de Jeté estaba en la puerta de la casa y salía a recibir, y dijo, voy a sacrificar a esta viejita. Para mí, la suegra de Jeté salía. Y Jeté le dice, lo primero que salga de mi casa a recibirme, eso te voy a sacrificar. ¿Acaso Dios recibe sacrificios humanos? No. El único sacrificio fue el mismo Jesús, la palabra de Yahweh, lo único. Jeté vuelve de la victoria de los amonitas y sale a recibirle su hija. Y él, cuando ella sale a recibirle con panderos, está en Jueces 11, él dice, uy, no puede ser, hija mía, usted ha provocado un dolor en mi corazón grande. Le prometí a Dios que lo primero que saliera de mi casa a recibirme, eso iba a sacrificar. Y ella le dice, no puede ser, le dice, vaya por las montañas, llore tu virginidad, y regresa. Y era la única hija que tenía, y ella regresa y Jeté la sacrifica. ¿Usted cree que Dios le recibió ese sacrificio? Si la palabra de Dios dice que eso era abominación, asquerosidad, vómito, perdóneme la palabra, porquería para Dios. Y él pensaba que lo estaba haciendo correctamente. Veo cantidades y cantidades de cristianos raquíticos, con adoraciones equivocadas, creyendo cosas equivocadas. Que día vi una persona que congrega con nosotros y ahorita es pastor, y yo le decía, ve a un seminario, discipúlate. Estaba predicando sobre los rabacucos. Y yo decía, este tipo no sabe qué son rabacucos. Unas doctrinas y unas cosas, pero yo estaba que le escribía, pero yo decía, no, yo aprendí a no meterme en lo que no me interesa, calladito, 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 porque se puede ganar en un problema. Aposento alto.
Vamos a aprender Biblia. Vamos a aprender que es la adoración verdadera. Cada vez que tú vengas acá, vas a adorar a Jesús con libertad. Vas a decirle al Espíritu Santo que te ayude en tu debilidad. Vas a decirle al Padre, gracias por enviar a tu Hijo, porque tu palabra se hizo carne y puedo confiadamente en Él tener salvación. Si Jesús no fuera Dios y no hubiera muerto por nosotros, no tendríamos salvación. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes. Dáselo fuerte, iglesia. Coloquémonos sobre nuestros pies. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Rey. Yo quiero que levante su mejor adoración ahí donde usted está. Hable con Dios, pero vas a hablar ya de una manera más amplia, diciéndole al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena mi vida. Apenas vamos viendo la primera parte, falta la segunda parte que va a estar más interesante. Y estamos viendo apenas la punta del iceberg. Y cuando hay una canción que dice al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, ¿se acuerdan? Sea la honra por los siglos de los siglos, amén. Y uno se le ponen los pelos de punta. Y usted se imagina cuando estemos en la adoración celestial y usted grite su nombre y usted tire su corona y usted diga, gracias Señor, porque tuviste mi nombre en memoria, porque me escogiste antes de la fundación del mundo, porque me perseguiste, porque no me dejaste morir en aquella ocasión, Señor. Gracias porque has soplado vida en mí, Señor. Gracias porque en cada prédica que vengo, Dios de la gloria, tú soplas espíritu y vida. Yo te pido, Señor, que no me dejes desviarme, Dios de la gloria, y si me desvío, me ayudes a regresar al camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. ¿Qué tal si tú le dices, Espíritu Santo, mi comunión es contigo, enséñame a adorar? Enséñame a adorar de la mejor manera. Quiero adorar, quiero que mi oración y mi adoración suba delante del trono de Dios. Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad, Señor. Espíritu Santo, ayúdame en vivir en santidad, porque quizás no lo estoy haciendo, o si lo hago, lo estoy haciendo distorsionadamente. Necesito que habites dentro de mí. Necesito botar mi corona, necesito rendirme a ti. Necesito decirte que vine a entregarte mi corazón y a rendir culto, y vine a adorarte. ¿Qué tal si le arrojas tu corona? ¿Qué tal si le dices, tú eres el dueño de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi corazón? Sea la gloria, Sea la honra, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para
problemas que hago. Ve y dile al Espíritu Santo, antes de buscar cualquier persona, antes de buscar cualquier cosa, ve y arrodíllate en la cama y dile: Espíritu Santo, yo entiendo que estás haciendo la obra en mí, y yo entiendo que me estás guiando. Necesito contarte mi problema. Y tienes comunión con el Espíritu de Dios, y Él te revelará qué hacer. Él te pondrá en camino las personas, Él te abrirá las puertas, y Él te lleva al Padre. Adórele, adórale, dile: